Hola, ¿cómo están ustedes, mis apreciados plomovidentes? Como siempre, aquí en tu canal, Plomo Parejo. Bueno, y quiero hablarles de un refrán popular. Empezar por un refrán popular que dice: el camaleón cambia de colores según la ocasión. Y así está el comunismo. El comunismo tiene diferentes presentaciones, se presenta con diferentes calificativos, pero cuando usted escuche palabras como amor, cuando usted escuche palabras como humanismo, cuando esté escuchando palabras que digan bloque, ¿ah? Cuando escucha otra palabra que dice frente, liga, izquierda, socialismo, entonces le están hablando de comunismo, puro y simple. Ellos se presentarán con diferentes palabras y por eso es que han cambiado su modus operandi, cómo acceder al poder. Y entonces fíjense que en los años 60, ellos, por lo menos en muchas democracias latinoamericanas, quisieron penetrarla de manera violenta. Cuba exportaba la guerrilla, mandaba armamento a grupos guerrilleros en los diferentes países, mandaba combatientes para enfrentar a lo que ellos llaman un gobierno de derecha o acabar con una democracia, porque simplemente no puede convivir el comunismo y la democracia juntos. Eso no existe. Eso es algo así como cuando el comunista le dice a usted que él es cristiano, que él es católico, apostólico y romano. Le está mintiendo. Le está mintiendo porque ellos no creen en nadie. Y eso no lo digo yo. Vea, lea la historia, busque, investigue y verá que los comunistas no creen ni en su mamá. Los comunistas, si tienen que vender un familiar, lo venden. Los comunistas son una suerte de delincuentes con una filosofía trasnochada y que se han leído los libros al revés. Tienen internamente un juego de dominó de cucaracha en el cerebro y entonces empiezan a hablar que si de lucha de clase, la igualdad social, y ellos no son iguales, ¿ah? O es que Fidel Castro comía con el pueblo y comía lo mismo que el pueblo. No, mi amigo, no, por favor. O es que en Cuba el pueblo alcanzó la felicidad, como decía Chávez, que será el mar de la felicidad. No. Todo es una falacia lo que le puedan decir a usted. Por eso vemos cómo ellos aquí, por lo menos en Venezuela, fracasaron. ¿Por qué? Porque había una formación política clara, hubo deseos de defender la democracia, hubo unas fuerzas armadas honestas, cumpliendo con el juramento que hicieron ante Dios, la patria y la bandera, y era gente que estaba en busca, pues, de la democracia, para que todo el mundo tuviera calidad de vida. Se había salido de una dictadura. Después los movimientos de izquierda quisieron llegar de manera violenta y fueron derrotados, aplastados. Y muchos de ellos tuvieron que acogerse a la vida democrática. Ellos con sus banderas filosóficas del socialismo y todo eso, pero siempre fueron una minoría como lo son ahora. Siempre fueron unos escuálidos utilizando la palabra con la que Chávez quería insultar a la gran mayoría de los venezolanos, que somos los que creemos en la democracia, los formados en la democracia, porque ellos mismos fueron formados en la democracia, nacieron bajo la democracia. Ahora entonces resulta que tenían un resentimiento interno y afloró el resentimiento, afloraron sus complejos y para usted de contar. Esto se los digo y se los cuento porque ellos en este mimetismo, en este disfraz que se pusieron de corderito, se fueron por la vía democrática para llegar al poder y claro, tenían como argumento los errores que habían cometido algunos dirigentes de la oposición y algunos partidos que llegaron al poder y cometieron muchísimos errores y se olvidaron de las luchas pasadas en pro de imponer una democracia en Venezuela. Entonces esta gente llegó camuflado
con el cuento que iban a corregir los errores del pasado, que iba a haber una igualdad social, que iba a haber un gobierno humanista, que iba a haber programas sociales, porque según ellos nunca los hubo en Venezuela, nunca los hubo. Pero ellos disfrutaron de esos programas sociales en lo que ellos llaman la Cuarta República. Total, que ellos se han camuflado. Ahora, como ellos trataron de hacer un bloque comunista en toda América Latina, y en algunos países llegó el disfraz que se ponen ahora, el socialismo. ¿Ah? Y muchos que vienen de, por lo menos en Argentina, de la dictadura peronista, ahora es que son izquierdistas, ahora es que son socialistas. ¿Ah? Cuando el gobierno de Perón fue una dictadura. Por eso le digo que hay que leer la historia. Entonces, ellos han visto que han perdido terreno porque la gente no es tonta, la gente se dio cuenta, la gente quiere vivir bien, gente quiere libertad, quiere democracia en todas partes del mundo. Porque si nos vamos a nivel mundial, son una minoría, siguen siendo una minoría. Son filosofías y estilos de gobierno fracasados que empobrecieron esos países, que dieron paso a una sarta de corruptos, a una mafia de ampones, que entonces se mezclan con sus grupos guerrilleros que luchan por la democracia, por grupos de narcotraficantes, por grupos de delincuentes, todos con una filosofía de resentimiento, de imponerse por la fuerza. Por eso, cuando perdieron terreno en Brasil, cuando perdieron terreno en Argentina, cuando perdieron terreno en Perú, cuando perdieron terreno en Ecuador, y la gente se dio cuenta y votó al contrario, entonces ellos ahora tratan de llegar al poder mediante elecciones tracaleadas, elecciones fraudulentas, amañadas, con trampa, como acaba de pasar en Bolivia, con el asesoramiento de Tibisay Lucena y su pandilla de delincuentes del CNI. Esa es una realidad. Como a veces no pueden ganar así, entonces, ¿qué hacen? Exportan la violencia desde Venezuela, ya sea con hombres, con mujeres o con dinero. Y pasa lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, y lo que ellos quieren que pase en Colombia, que pase en Brasil y que llegue hasta Estados Unidos. Porque ellos tienen aliados. En el norte tienen a México, donde el presidente que dijo en campaña electoral que iba a desentar el país, no lo ha desentado. Ya va por la vía del mal. Donde dijo que iba a acabar con el terrorismo del narcotráfico, hoy se les arrodilló. Entonces, esto ha traído un malestar en la población y la población reacciona. Por eso, ante esta reacción, es que desde que se reunieron los miembros del Foro de Sao Paulo, aquí en Venezuela, acordaron desestabilizar a toda América Latina, con la idea de sobrevivir, de expandirse y de crear una suerte de mafia comunista en toda América Latina, para ellos perpetuarse en el poder, pero no para que usted viva bien, todo lo contrario, ellos viven bien y usted tiene que vivir de rodillas. Y si no, vea cómo está usted aquí en Venezuela. Te come lo que ellos quieren que coma. Ellos hacen los negocios y usted se le tiene que arrodillar. Ellos quieren perpetuarse en el poder y le hablan a ustedes de democracia y no hay alternabilidad. ¿O es que no han escuchado a Diosdado Maduro que dicen que los partidos democráticos más nunca volverán al poder? Solo ellos se quedan. Porque de paso son tan democráticos que ni dentro de su propia organización se alternan. Siempre son los mismos. Lo único que hacen es enrosque. Si estás en finanzas, ahora vas para seguridad. Si estabas en seguridad, ahora vas para programas sociales. Te cambian de puesto, pero sigues en el mismo gobierno y sigues formando parte del gobierno.
o de la pandilla que dice gobernar. Yo quería hablarles de esto porque muchas veces, con esta verborrea y esta labia que ellos tienen, engañan al incauto, engañan al ignorante, engañan a la persona que es muy débil mentalmente y que con una dosis de palabras o con unos regalitos en metálico de dinero mal habido, usted cae en la trampa. Y usted cree que el gobierno es bueno porque le está dando a usted, pero la mayoría está pasando aceite. Por eso veo yo que la lucha que se está dando en diferentes países es hasta positiva, porque muchos gobiernos satanizaban la intervención militar multinacional, porque decían que no, que la autodeterminación de los pueblos, que no podemos generar la violencia. ¿Quiénes generan la violencia en Chile? Pregunto. Porque yo no creo que porque le hayan aumentado el pasaje en el metro, estos señores que protestan tengan el derecho de destruir un sistema de transporte creado en democracia para beneficiar a todos los ciudadanos, sin distingo, hasta para ellos mismos. Pero cuando destruyen esto, entonces, ¿qué puede pensar usted? Cuando saquean los negocios, simplemente por saquearlos, algunos se llevarán algunas cosas, pero vi videos donde quemaban televisores en sus cajas. O sea, ¿cuál es el beneficio? Eso para mí es vandalismo. Entonces ahora, ellos, los comunistas, que aquí satanizan la protesta, afuera la apoyan, porque va contra un gobierno constituido legítimamente mediante los métodos democráticos. Entonces hay que acabar con eso. Es válida la protesta violenta, es válida que se quemen, que se saquen negocios, que se destruyan instalaciones. Entonces, les cuento todo esto para que vean lo que es un doble discurso y cómo hacen como el camaleón. Cambian de colores según la ocasión. Por eso, mis amigos, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. Y los países que satanizaban esa intervención, hoy en día están sufriendo lo que sufre Venezuela. Y no querían poner orden a través de métodos violentos para acabar con esa violencia que hay. Bueno, van a tener ahora que pensar en una ayuda o una intervención militar multinacional, integrada por diferentes países para poner orden y erradicar el cáncer, el SIDA del comunismo. Porque son una peste. Y esa peste se acaba es con plomo parejo.